Bárbara ha impulsado debates claves sobre la visibilización de la discapacidad, tanto en su rol profesional como desde su experiencia personal, y es reconocida por su mirada crítica, comprometida y sensible frente a las desigualdades. Si bien vive en México hace muchísimos años y ha tomado notoriedad, mucha más de la que tenía, básicamente por la película Los dos hemisferios de Luca, que todos hemos podido ver en Netflix. Básicamente su lucha impregna a todas las voces que tenemos este desafío de trabajar en pos de la discapacidad y del alcance de los derechos de este colectivo, de mucha esperanza, porque la verdad que ella haya llegado y haya vencido incluso los pronósticos médicos respecto a la salud de su hijo es para nosotras como mamá y para todas las familias que nos están escuchando un gran incentivo, y reitero, un mimo al alma que hoy merecemos tener más que nunca por toda la situación que estamos viviendo. Muy buenas tardes, Bárbara, ¿cómo estás? Trinidad te saluda. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por este espacio tan lejos pero tan cerca. Gracias a vos por habernos hecho un espacio a nosotros. Mira, Bárbara, como sabrás y como habrás leído las noticias de la Argentina, este es un momento muy bisagra para nosotros, pero dentro de todo lo que estamos viviendo y de la profundidad de lo que estamos viviendo, ¿sabes qué es lo que rescato positivamente? Que no hay grieta en este tema de la discapacidad. No hay grieta, y así como en su momento el COVID nos hizo especialistas en infectología, hoy la sociedad argentina, y se me quiebra la voz, es especialista un poquito en discapacidad. Nada. ¿Cómo te iba a decir que se confundió el término de bisagra, pensé que habían dicho bizarra, pero bizarra y bisagra creo que las dos acepciones aceptan perfectamente ahora. Totalmente. Y realmente a mí me dio muchísima emoción cívica. Tú estás hablando de temas de derechos humanos, de leyes, de constitución. Me dio muchísima emoción ver a tanta gente reclamando genuinamente, y además que haya sido escuchada, que ese veto haya pasado, ¿no? El tema de la modificación y de quitarle presupuesto a la población con discapacidad en Argentina me parece algo maravilloso que realmente se los envidio. Aquí en México no existe eso. Desafortunadamente hay un informe de Human Rights Watch hace muy poco que decía las personas con discapacidad les salen muy baratas al Estado mexicano, porque no pasa nada. Porque si cortaran los presupuestos como está pasando en Argentina, no habría esta manifestación cívica, no habría esta presencia, los medios no estarían tan volcados al tema como pasó allí. Me encantó y creo que tiene que ser un ejemplo dentro de este bosque un poco oscuro que hay ahora. Creo que esta luz tiene que ser un ejemplo para el resto de Latinoamérica. Bueno, adentrándome un poquito más en este tema, a ver, la película Los dos hemisferios de Luca, recientemente estrenada en Netflix, volvió a poner en agenda la discapacidad y la inclusión dentro de todo lo que es el arte mundial, la cultura, ¿no? ¿Qué te generó verla a vos y qué reflexiones te inspira en relación con lo que ocurre justamente esto que estás diciendo en nuestra región, en Latinoamérica? Sí, me pareció, en principio siempre es muy raro verse en una película, ver sus nombres, ver tu historia reflejada, o sea, es como Black Mirror, es una cosa muy rara, ¿no? Es como muy surrealista. Pero esto que empezaba siendo una historia muy chiquita, que yo incluso creo que lo comenté en la conferencia, me costó escribir el libro, porque yo decía, ¿a quién le va a importar esta historia tan chiquita de una familia en una casa? Esta es una historia muy particular, muy personal. Pero terminó siendo una historia muy nacional. Cuando sale el libro, que fue la base para la película, el libro es del 2019, fue impresionante la cantidad de gente que me buscó y me dijo, a mí me pasa igual. Me pasa lo mismo que a usted. Mi hijo tiene autismo, o tiene síndrome de Down, o vive con algún síndrome, y vivo en la misma situación. Y uno parece que se queda en algo de, bueno, es algo muy mexicano. Pero lo que más me llamó la atención con el estreno de la película, ya vamos por los 90 millones de espectadores, es la universalidad del tema. La discapacidad es una cuestión sumamente democrática, hablando un poco de los temas de tu programa, porque llega a todos los niveles sociales. La discapacidad no perdona, vamos a poner entre comillas, pero no ve la condición de nadie. Tenemos gente con discapacidad en todos los estratos sociales, en todos los países. Es el mismo porcentaje en Dinamarca que en México que en Uganda. O sea, los porcentajes de este 16% mundial se mantienen prácticamente iguales. Y lo que más me
me sorprendió, pero por otro lado también me generó mucha incertidumbre, fue el hecho de saber de que esta situación no solamente latinoamericana, esta falta de atención a la discapacidad, esta invisibilidad de las personas con alguna condición de vida, yo lo pensaba algo muy latinoamericano porque vivimos en la región más desigual del mundo, después de África subsahariana, Sí. pero me di cuenta de que es algo que se repite en todos lados. Recibí cartas de gente de Italia, de Dinamarca, de Japón, de Sudáfrica, viviendo situaciones muy similares. Me cuesta conseguir colegio, no puedo conseguir trabajo porque tengo un hijo con discapacidad, la obra social o la prepaga de salud me aisló porque tiene una condición de vida. Esto se mantiene en todos lados. Creo que la película vino a poner un poco el reflector en una situación horrible, como lo voy a decir, pero que es muy cierto, de que las personas con discapacidad son como ciudadanos de segunda. Es como si en las constituciones hubiera un asterisco al pie que diga aplica restricciones. Esta gente tiene la mitad de los derechos, la mitad de los accesos, un tercio de los ingresos, y sigue siendo, en pleno siglo XXI, un tema sumamente olvidado, invisibilizado y brutalmente víctima de violaciones de derechos humanos todo el tiempo. Totalmente. Yo, a ver, ahí en el Emprende de ahí te escuchaba hablar de tus proyectos de espacios de tratamiento innovadores que justamente pudiste traer a México. Uh-huh. ¿Qué aprendizajes te dejó esto? Porque la verdad es como que fuera tu propósito de vida y que lo vivís así, digamos. Y si esto puede replicarse en otros países, ¿no? Porque acá hay una grupalidad de mamás que bueno, que vive también al filo por este tema que vos mismo planteás de las obras sociales, de lucharla, de que todo llegue tarde. El otro día me consultaba una mamá porque su niño tiene una silla de ruedas de la edad de 4 años y ya va para los 8 y todavía no consigue que la obra social se lo reemplace, por ejemplo. Sí, no, esa situación la escucho todos los días, Sí. y es sumamente complicado. Yo espero que esta película, creo que todo depende de una cuestión de empatía, y entiendo que hay leyes y hay tratados y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, hay como mucha letra escrita, pero hay muy poca actividad diaria real. Operatividad en la práctica, claro. Nosotros, sí, cada uno de nosotros, del lugar donde estamos, podemos hacer algo. La empatía es un verbo que se conjuga en gerundio, es haciendo, es permitiendo, es el funcionario de la obra social que sea, tratando de ese papelito agilizarlo, porque es una persona que tiene hace 4 años la misma silla y es sus piernas, es como si no pudieras caminar por 4 años, es la misma sensación para esa mamá. Tener la posibilidad de tener una sombra que lo acompañe al colegio, de tener materiales adecuados para poder ir a la escuela. Aquí, un dato significativo, el día lunes, ayer, comenzaron las clases en México, ¿no? El ciclo empieza de septiembre hasta julio. Uh-huh. Y ayer, 1 de cada 4 niños con discapacidad ingresó a la escuela. El 78% de los chicos en edad escolar con discapacidad en México están fuera de la escuela. Y eso es brutal, porque si hay algo que es habilitador de derechos, es la educación. La educación es tu oportunidad, es tu puerta para acceder a un montón de derechos. Entonces, estamos en esta situación donde cada una de las ítems de tu vida es un reclamo. La comida es un reclamo, el certificado de discapacidad es un reclamo, el colegio es un reclamo. Hacer una denuncia policial, no sé cómo será en Argentina y espero que sea distinto, pero en México no existen peritos que puedan tomar denuncias a personas con discapacidad. Si tiene una persona con sordera o con ceguera, no tengo nadie que sepa tomarme una denuncia en braille en una comisaría. Y eso también, no accedes al derecho de la seguridad, que también es un derecho humano primerísimo. Entonces, bueno, claro. Yo creo que esta película, volviendo a la pregunta, me fui un poco por las ramas, pero volviendo a la pregunta, yo creo que esta película permite un poco esa empatía. Le ha permitido a muchísima gente, de estos 90 millones de espectadores, creo que el 10% deben ser personas con alguna discapacidad, el resto no. El resto se asomó por curiosidad, por morbo, por promoción, publicidad, lo que sea. Pero de repente empezaron a ver. Y en este tema de la discapacidad, y creo que es un poco lo que movilizó a tanta gente en Argentina, una vez que alguien empieza a ver la discapacidad, no puede dejar de verla. Una vez que un reportero hizo una entrevista en Buenos Aires a alguien frente al Congreso que reclamaba porque no le cambiaban la silla o no tenía una rampa,
va a empezar a ver rampas y a ver la falta de rampas en toda la ciudad. Alguien que reclama por sus medicinas va a empezar a ver que en los hospitales, en las salas de espera, no hay gente con discapacidad casi. Entonces creo que la empatía empieza mirando, empieza poniéndote en el lugar del otro, y las películas tienen esa capacidad de transportarte y convertirte en otro personaje durante 90 minutos o 2 horas. Me parece que si logramos eso con la película, habremos logrado muchísimo, muchísimo. Pero Si la película ha logrado que el 1% de la gente que la vio tenga una sensación diferente y una cercanía mucho más humana hacia personas con discapacidad, yo me siento sumamente conforme. Pero no dudes que ha sido así, porque aparte de todo es una historia real. O sea, a ver, y es una historia real que, como vos misma decís, nos golpea a un porcentaje de la población mundial muy grande, porque atrás de la persona con discapacidad está su familia, ¿no? Y más allá de la fibra, es conocer ese mundo que la cultura nos está permitiendo a través de esta hermosa película y de tu libro primariamente, ¿no? Ahora, como reportera, yo no quiero dejar de preguntarte esto, Bárbara. ¿Qué lectura haces del tipo de decisiones como esta de ayer de la censura previa, donde el límite está en proteger la intimidad y, bueno, y la censura, que es algo que la Constitución de nuestro país no permite, y más en este momento en donde hay tanta oscuridad, cuando necesitamos tanto acceso a la información pública como sociedad? ¿Qué opinión te merece ya como profesional de la comunicación? Me da muchísima tristeza, por supuesto, porque curiosamente los que más promueven, entre comillas, la libertad son los primeros que cercenan la libertad. La libertad de expresión es un derecho soberano, supera muchas cuestiones constitucionales, y es ese pequeño canal por donde hay muchas más verdades. Cuando se empiezan a silenciar las voces, empieza a haber una sola voz, y cuando empieza a haber una sola voz estamos muy cerca de tener espacios dictatoriales, definitivamente. Yo creo que la verdad siempre es la verdad, le caiga mal a quien le caiga, y no puede ser la verdad solamente cuando me beneficia a mí para hacer una campaña electoral y para ganar un electorado y para ganar una elección. Y una vez que yo ya me beneficié de la verdad, porque convengamos que Javier Milei llega a la presidencia argentina destapando muchísimas coladeras, ollas sucias, prendiendo ventiladores, abriendo las ventanas para que se empiece a ver la oscuridad que había en el gobierno anterior. Pero llegar a la casa a tomar posesión y volver a cerrar las ventanas y correr las cortinas me parece que es el peor error que se puede hacer. Y espero que, así como me sentí sumamente emocionada cuando vi a tanta gente en Córdoba, en todas las ciudades, ¿no?, reclamando el tema de la ley para las personas con discapacidad, también hay un movimiento social que impide este tipo de cosas. O sea, los políticos llegan hasta donde la población deja que lleguen. Sí. Entonces creo que eso es una oportunidad muy importante para decir hasta acá. Hay cuestiones que no se pueden, que no son parte de la grieta, que no son parte de el partido del que a uno le guste o el político que nos guste. Hay cuestiones que están sobre de eso y tiene que ver con los derechos de cada uno de nosotros. Antes de pedirte una frase final, yo te quiero decir algo, que es el sentir de muchas familias acá. El talón de Aquiles de este gobierno va a ser la discapacidad, porque muchas personas están sensibilizadas con esta temática, y nuestro pueblo, y vos lo sabés como argentina y como cordobesa, se caracteriza por la empatía. Y ahora sí te pido a vos que nos dejes unas palabras finales para todas las familias. Bárbara, por favor. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por este espacio. Siempre me parece que es una enorme oportunidad para dejar un mensaje, pero me gustaría invitar a cada uno de los que nos está escuchando a que se convierten en agente de cambio de la discapacidad. No hace falta ser ni presidente, ni gobernador, ni ministro de Bienestar Social para hacer un cambio. Si somos maestros, abrirle la puerta a un alumno con una discapacidad, asistiendo a su familia y ayudándolo, puede ser la diferencia de vida de esa persona y de toda su familia. Si somos funcionarios en un negocio, si trabajamos en una tienda, poner una rampa o acercar a alguien, ayudarlo a tomar una decisión o de comprar algo, creo que eso sería sumamente importante. Yo creo que el cambio está en cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros tenemos que hacernos responsables por lo que hacemos y también por lo que dejamos de hacer. Si cerramos puertas, si evitamos que más gente esté incluida en la sociedad y evitamos que seamos una sociedad
hermosamente diversa y compleja, creo que el error va a estar en nosotros y no solamente en las instituciones gubernamentales. Muchísimas gracias de todo corazón, ha sido un verdadero mimo a nuestra alma y esperamos tenerte a fin de año con mejores noticias. Yo creo que sí. Esperemos que sí, depende de todos nosotros también. Muchísimas gracias. Ha pasado por nuestro programa Bárbara Anderson, periodista, mamá de Luca y bueno, nada, merecemos un poquito de respiración ahora. Muchísimas gracias. Con ustedes, Trinidad, ya volvemos. Un registro de las principales notas del día.